Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de actualización en el paciente con insuficiencia respiratoria en el contexto COVID, curso organizado por la Unidad de Urgencia Adulto del Hospital Félix Bulnes, particularmente nacido de una idea del grupo de terapeutas respiratorios, en el cual nos hemos sumado como equipo y hemos construido hoy día un curso con muchas clases que nos lleva a esta altura a hablar de la instrumentalización de la vía aérea. Y digo a esta altura porque previamente hemos hablado de la fisiopatología, hemos hablado de la terapia kinesiológica en el contexto de COVID en general, hemos hablado del pronovigil, hemos hablado de la oxigenación con cánula nasal de alto flujo, y hoy día estamos en una situación en la cual ya nos ponemos en el contexto en que hay que tomar una medida avanzada de proteger la vía aérea. No tengo conflictos que declarar, más que soy el jefe del servicio y que en realidad no es un conflicto, es una alegría poder estar compartiendo con ustedes. Y la idea de esta clase es poder ver los temas básicos, resolver todas las dudas que puedan tener, entendiendo que este procedimiento no es un procedimiento médico, es un procedimiento del equipo de urgencia y por lo tanto todos tienen que tener claro qué es lo que estamos haciendo. Probablemente el debate más grande está en el momento de preguntarse cuándo tenemos que intubar. Y la idea de esta clase no es centrarse en esa pregunta, porque la hemos visto un poquito en las clases previas, particularmente entendiendo que existe un continuo de evolución del paciente donde hay que ser capaz de evaluar cómo está globalmente, en qué situación clínica está, ya bien si viene empeorando o si efectivamente llegó en una situación en la cual con la terapia inicial que hemos podido ofrecerle no hemos logrado satisfacer las demandas de oxígeno que el paciente tiene. Entonces, si el paciente llega con falla respiratoria por COVID y hemos intentado una cánula nasal, hemos intentado hacerle pronovigil, hemos incluso intentado dentro de lo factible hacer ventilación no invasiva, y aún así estamos mal, tenemos que considerar la intubación si es que el paciente empieza con empeoramiento de su hipoxia, aumenta su distrés respiratorio, tiene signos de esta hipoxia, como por ejemplo una alteración del estado mental, o está en falla hemodinámica. Básicamente es cuando el paciente está en una situación en la cual nosotros entendemos que su trabajo respiratorio está aumentado. Y este concepto de trabajo respiratorio es uno a los cuales le hemos dado harto énfasis en el curso, porque tiene que ver con esta evaluación completa que va mucho más allá de una medición de una relación entre la presión arterial de oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno, va mucho más allá de la evaluación de una saturometría, va mucho más allá que solamente la evaluación de una frecuencia respiratoria, sino es la suma de todos los anteriores más un contexto clínico que nos decide que el paciente está en una situación en la cual ya no va a aguantar más y necesita tomar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer una protección de la vía aérea de la manera más rápida posible y con menores riesgos para el paciente. Y en este caso la recomendación es hacer una secuencia rápida de intubación. Existen distintos tipos de intubaciones. La intubación más frecuente que existe en el mundo médico es la electiva por procedimientos en pabellones. Existen las intubaciones en el contexto de paro, existen las intubaciones CRACH, existen intubaciones que están inducidas por gases, pero en el contexto del paciente que está en urgencia, que además consideramos que difícilmente es un paciente que tiene un estómago vacío o que nosotros podemos considerar o contar con su ayuno, la secuencia rápida de intubación es nuestro caballito de batalla y la herramienta que nos permite abordar esa vía aérea de una manera pronta y segura. Y para la secuencia rápida de intubación existen 7 pasos que tenemos que memorizar y poder presentar en cada una de las intubaciones que vamos a llevar. Estos 7 pasos son la planificación, el posicionamiento del paciente, la preoxigenación, el pretratamiento, la inducción y parálisis, pasar el tubo o intubación propiamente tal,
y los cuidados post-intubación. Entonces nos podemos acordar de esas 7 P: planificación, posicionar, preoxigenar, pretratar, inducción y paralizar, pasar el tubo y los cuidados post-intubación. Entonces vamos a revisarlos uno a uno. La planificación no es solamente decir que voy a hacer una secuencia rápida de intubación, sino que es comunicarle al equipo que hemos tomado una determinación de hacer el manejo avanzado de la vía aérea de este paciente y requerimos que cada uno cumpla su rol. Necesito que haya un enfermero que tenga una vía venosa segura para poder pasar los medicamentos. Necesito que mi terapeuta respiratorio esté a mi lado para poder asistirme en la intubación propiamente tal, pero también que tenga preparados los equipos de conexión a ventilación mecánica posteriores. Necesito que el equipo esté preparado para las eventuales eh, resultados negativos que esto pudiese pasar. Por ejemplo, que el paciente se complicara hipóxicamente y cayera incluso a un paro cardíaco. Por lo tanto, tengo que planificar qué es lo que podría pasar en este escenario y además cada uno de los pasos que vienen a continuación. Y existen formas de hacer esto de la manera más ordenada. Por ejemplo, en pantalla pueden ver una hoja que tú puedes imprimir teniendo los espacios demarcados de los insumos clínicos que podrían necesitar para hacer la intubación. Se ve el laringoscopio, se ve la máscara laringea como alternativa, se ve la bolsa mascarilla o bambú con su respectivo máscara, valga la redundancia, se ve la presencia de una cánula de aspiración, además de las cánulas orofaringeas que permiten tener un desplazamiento de la lengua en caso de que sea necesario ventilar al paciente, y además el listado de eventuales fármacos que uno pudiese necesitar, así como también un checklist que me recuerda que tengo que monitorizar este paciente, y ahí recomendamos poner una toma automática de presión arterial no invasiva cada 2 minutos, de manera de que no haya que estar apretándolo, sino que uno pueda ir mirando la situación hemodinámica del paciente. Tengo, por supuesto, que estar saturando al paciente. Es muy importante tener una monitorización de su ritmo cardíaco, preparar las drogas y todo el equipo de intubación, así como estar preparado para hacer un briefing de lo que estoy haciendo para poder seguir al siguiente paso. Y en el contexto COVID, no solamente tengo que preparar fármacos o insumos, sino que tengo que tomar las medidas de protección personal adecuadas. En este caso, podemos ver cómo en la foto tenemos a personal médico y además a mi hijo ahí aprovechando el uso de los EPP para intervención, con mascarilla N95, que particularmente para el procedimiento de la intubación es lo que está recomendado, dado el riesgo de aerosolización de partículas y por lo tanto de contagio que pueda existir. Y como sabemos que los EPP, estos elementos de protección personal, se han vuelto escasos, ponemos una mascarilla quirúrgica por sobre la N95, no para hacer mayor sello, sino más bien para cuidar la N95 en los contextos que hemos vivido, que esa N95 hemos tenido que reutilizarla. Además, ponemos alguna protección de la mucosa oftálmica, y puede ser con lentes o bien, en este caso, con un escudo facial. Protegemos la ropa, protegemos las manos y protegemos también el cabello, de manera de que ninguna de nuestras partes queden expuestas y se lleven pequeños aerosoles con coronavirus para la casa. En este mismo contexto de reconocer que en la intubación hay liberación de partículas de coronavirus aerosolizadas, hubo en distintos periodos de las pandemias recomendaciones particulares que iban a responder a esa problemática. Y aquí me voy a referir brevemente a la caja de intubación o intubation box, que recomendaba poner al paciente debajo de alguna caja protectora que pudiese contener las partículas de coronavirus, digamos, los microorganismos coronavirus que pudiesen haberse aerosolizado. El problema está, para todos los que la probamos y la implementamos, es que efectivamente vivimos la experiencia de que estas cajas solamente
aumentaron el tiempo de intubación y disminuyeron el éxito del primer paso del tubo. Por lo tanto, hoy día existe literatura que sugiere que no es una medida recomendada, ¿ok? Nosotros la probamos, personalmente intubé con cajas de intubación y tenía distintas dificultades. Particularmente era complejo poder hacer la elevación de la cabeza, dado que se manipulaba al paciente a través de algunos orificios. Cuando se pasaba el tubo era difícil esa entrega del tubo y posteriormente la conexión a la ventilación mecánica tenía estas complejidades de tener que movilizar la caja, lo que finalmente terminaba siendo más un estorbo que una ayuda o una protección. Después entonces de esta planificación, ¿cierto? Vamos a posicionar al paciente. Y cuando posicionamos lo que tenemos que entender es que la idea es alinear, ¿cierto? El acceso orofaringio con el acceso hacia las cuerdas vocales. Y acá va a ser bien importante entender que depende de cuál es el hábito corporal del paciente. Recomendamos que el paciente no se intube en una posición plana, particularmente porque en el mismo sentido fisiopatológico de lo que hemos hablado del beneficio del prono, la ventilación de un paciente que está completamente acostado es más difícil y menos exitosa que aquel que tiene una inclinación más semisentado. Y de esta manera, además con los pies levantados, el paciente está cómodo, bien cerca a la parte superior de la camilla, de manera de que la cabeza esté fácilmente accesible. Y si incluso el paciente tiene un abdomen más abultado, con esta inclinación permitimos, ¿cierto?, que haya alguna caída de abdomen sin comprimir y levantar el diafragma, de manera que podamos hacer el paso siguiente sin una complicación debido a la disminución de la excursión pulmonar. Y el paso siguiente es la preoxigenación. Y en realidad, aunque lo identificamos como preoxigenación, no es solamente preoxigenar, sino la idea es poder tratar de, efectivamente, otorgar oxígeno para lograr un 100% saturación, pero también quitar y barrer el nitrógeno residual en la capacidad de los pulmones, lo que nos permite tener una reserva pulmonar que aumente el tiempo de apnea sin desaturación. Y con esto entonces, además, darle un tiempo para que el oxígeno de nitrógeno no solamente los pulmones, sino también todo el torrente sanguíneo. Idealmente, tener tiempos prolongados de esta preoxigenación si es que el paciente lo aguanta. Conocemos el concepto de 8 capacidades vitales forzadas o al menos más de 3 minutos, de manera de darle un tiempo para barrer ese nitrógeno, para preoxigenar, para saturar la hemoglobina con más del 90, idealmente un 100% de oxígeno, que permita aumentar nuestro tiempo de apnea sin desaturación, que es el tiempo que nos vamos a demorar en pasar el tubo propiamente tal. ¿Por qué queremos ganar ese tiempo? Porque efectivamente existe en esta curva de disociación de relación entre la saturación y la presión arterial de oxígeno, una relación en la cual en la parte alta de la curva, el paciente mientras sature 100%, o mejor dicho, mientras tenga presiones arteriales de oxígeno por sobre 60 milímetros de mercurio, va a poder perfundir los tejidos sin generar daño, pero cuando baja de saturaciones del 80%, la caída de la presión arterial de oxígeno circulante es muy rápida, lo que puede tener un deterioro en los tejidos e incluso generar un paro respiratorio. Por eso queremos tener la mayor cantidad de tiempo seguro para poder hacer la intubación. Y esta oxigenación, hay distintas formas de hacerla. Y claro, nosotros en un contexto habitual tenemos, ¿cierto?, las tomas de oxígeno, pero vale la pena recalcar, entendiendo que esta clase la está viendo gente de distintos niveles de experiencia, que este no es el momento de conectar un humidificador a el oxígeno, porque lo único que genera esta conexión es diluir el aire que queremos que pase al 100%, el oxígeno, perdón, que queremos que vaya al 100%, sin lograr el efecto de
la humidificación propiamente tal, que es beneficiosa cuando estamos hablando de aportes de oxígeno de bajo flujo. Acá queremos conectar el conector verde, acá le decimos el nipple, directamente a la toma de oxígeno, al flujómetro, y otorgar la mayor cantidad de oxígeno posible. Y existe una alternativa, y en el contexto del coronavirus es bien importante recordar esta técnica que ha sido descrita particularmente en los pacientes con insuficiencia respiratoria, que es ofrecerle una capacidad de oxigenación durante el periodo de apnea. ¿Y con qué? Con una de las vedettes de esta pandemia, que es la cánula nasal de alto flujo. El protocolo NODISAT, que quiere decir Nasal Oxygen During the Effort of Securing a Tube, o sea, el aporte de oxigenación durante este periodo de apnea para la intubación, es previo a la pandemia, pero es 100% atingente en el contexto de tener estos pacientes con gran insuficiencia respiratoria, en los cuales este periodo de apnea puede ser bien breve hasta que el paciente empiece a desaturar, y con esta posibilidad podemos, además de ver preoxigenado al paciente, tener un aporte de oxígeno durante nuestra intubación. Por lo tanto, también lo recomendamos. Y los beneficios de la cánula nasal de alto flujo, particularmente en el contexto de la oxigenación apneica, no son distintos a los beneficios ya nombrados en la clase de cánula nasal de alto flujo, y aquí están algunos de ellos, ¿cierto? El aire está calentado y humidificado, que permite hacer una conexión, alcanzar mejor las demandas inspiratorias, qué sé yo. En realidad disminuye y barre este espacio muerto, tiene beneficios, y particularmente en la secuencia rápida de intubación, al incorporarla ganamos tiempo de este periodo apneico para poder dar el paso siguiente, que va a ser intubar. Entonces tenemos nuestra planificación, tenemos nuestra posición del paciente, estamos preoxigenando y denitrogenando, y nos podemos pasar a la premedicación. Y la premedicación clásica considera dentro de los fármacos a la lidocaína y al fentanil. Particularmente el fentanil para disminuir el riesgo de la estimulación que genere un aumento de la presión intracerebral, ¿ya? Pero también el asma, la lidocaína, para evitar la presencia del efecto de la tos. Y aquí hay un reporte, no lo logré, no lo alcancé a citar, pero hay un reporte en la literatura que recomienda usar de regla la lidocaína en los pacientes con coronavirus, dado que eventualmente, post el efecto del bloqueo neuromuscular, podría disminuir el riesgo de toser. Y ya sabemos que si es que llega a toser el paciente, produce aerosoles con coronavirus. Por lo tanto, la lidocaína podría disminuir esta situación. Es una recomendación de baja evidencia, pero me parece interesante nombrarla. Y este es el pretratamiento clásico que sale en los libros, pero nosotros estamos hablando de pacientes que están enfermos, que habitualmente tienen una situación clínica que es más compleja solo que la necesidad de protección de vía aérea. Y necesitamos que la hemodinamia del paciente esté funcionando de manera que sea capaz de aguantar lo que se viene a continuación, que es esta intubación, donde fisiológicamente pasamos de una ventilación a presión negativa a una ventilación a presión positiva. Los pulmones cambian la dinámica de funcionamiento, y eso tiene un impacto en la hemodinamia, porque, por ejemplo, disminuye el retorno venoso, lo que propiamente tal puede hipotensar al paciente. Además, existen los medicamentos inductores que van a tener un efecto directo en la adrenergia, en la actividad simpática que tenga el paciente justo antes de que le pasen los medicamentos, y al estar haciendo su efecto van a borrar esa situación de las catecolaminas, lo que también va a promover que el paciente se hipotense. Entonces, si partimos con un paciente que tiene alteraciones hemodinámicas y le generamos esta injuria iatrogénica que pretende ser buena, que es intubarlo, podemos caer en el error de aumentar el riesgo de que este paciente se hipotense, haga un paro cardíaco e incluso muera. Por lo tanto, parte de la premedicación, es considerar reanimar el paciente de manera que estuvo en un estado hemodinámico que pueda aguantar lo que se viene a continuación.
Y para eso, si el paciente está en shock, hay que reanimarlo. Y por lo tanto, ver que sus requerimientos de intravascular estén suplidos, por ejemplo, con cristaloides. Si es necesario, otorgar drogas vasoactivas. Y de la misma manera, en caso de que requiera aportes de hemodescomponentes, por ejemplo, darlos, aparte de, como ya habíamos nombrado, los efectos clásicos del fentanil, que por sobre otros opioides tienen la característica que no tiene un impacto tan negativo en la hemodinamia. Por eso vuelvo a remarcarlo acá en la parte de hemodinamia del paciente, considerando que no queremos que se nos hipotense o no queremos que la intubación parta con un paciente que tenga una presión normal baja. Luego de hacer esta premedicación, estamos listos para hacer la inducción y parálisis. Y acá la idea es elegir fármacos que tengan un tiempo de inicio de acción que sea rápido, que tengan la posibilidad de revertir su acción también en corto tiempo, en caso que nos vaya mal en este proceso de intubación, que tengan la menor cantidad de efectos adversos y que no ayuden adicionalmente a generar depresión miocárdica o alteraciones hemodinámicas. Los clásicos inductores son el etomidato, la ketamina, el propofol y el midazolam. El fármaco que yo elija va a depender, número uno, y siendo súper realista, de la disponibilidad de fármacos que tenga. Conozco de primera fuente realidades en las cuales solamente tienen benzodiazepinas como el midazolam para intubar, lo que es un poco deseable considerando que son de los fármacos inductores que mayor impacto en la hemodinamia podrían tener. En esa misma línea de alto impacto hemodinámico está el propofol. Por lo tanto, en el contexto de los pacientes graves que estamos viendo, que están choqueados, en el contexto de insuficiencia respiratoria, recomendaríamos usar los primeros dos, etomidato o ketamina. La dosis del etomidato es de 0,3 miligramos por kilo y la dosis de la ketamina para secuencia rápida de intubación es de 2 miligramos por kilo. Y estos inductores han de ser seguidos por bloqueadores neuromusculares. Y aquí un comentario. Efectivamente, podemos usar bloqueadores neuromusculares despolarizantes como la succinicolina o no despolarizantes como el rocuronio. La dosis habitual de la succinicolina es 1,5 miligramos por kilo y del rocuronio, la dosis descrita, parte en 0,6 miligramos por kilo y habitualmente la doblamos a 1,2 miligramos por kilo porque en esa dosis el tiempo de latencia para inicio de su acción disminuye. Y como en este contexto queremos que el periodo de la oxigenación apneica sea, el periodo de apnea sea el menor posible, existe recomendación, sin una potencia estadística mayor, pero que dice que en estos pacientes más vale la pena sobredosificar los bloqueadores neuromusculares, incluso llevando la dosis de rocuronio hasta a 2 miligramos por kilo, como cálculo para poder tener un inicio rápido del bloqueo neuromuscular para poder hacer el paso siguiente, que es nuestra laringoscopía. Y así, después de haber hecho la preparación, el posicionamiento, la preoxigenación, la premedicación, estamos listos para pasar el tubo o intubar propiamente tal. Y eso lo hacemos con una laringoscopía. Habitualmente usamos un laringoscopio directo, pero en el contexto de la pandemia y del riesgo de contagio, la recomendación ha sido tratar de usar, si es que está disponible, un videolaringoscopio que permite alejar la cara del intubador de la orofaringe del paciente y así disminuir el riesgo de contagio. Ahora, la técnica de la videolaringoscopía hay que aprenderla, porque uno tiene la sensación de que es sencillo, uno puede entrar e identifica rápidamente las cuerdas. En este caso, incluso podríamos decir que es un Cormac 1, ¿cierto? Veo la totalidad de las cuerdas. Y la pregunta es una visión perfecta esa? Si se fijan, quien está intubando tiene que intentar más de una vez y el tubo se le va hacia atrás. Le cuesta varios intentos hasta que finalmente logra pasar el tubo. Y la pregunta es, ¿cuál es el error del video? Debemos recordar que en la anatomía laringea existe
Y lo que vemos cuando intubamos es, primero, metemos el laringoscopio y vemos la base de la lengua. Posteriormente, debemos identificar la epiglotis para meternos en la vallécula, de manera de hacer una tracción por la vallécula de los ligamentos hipoepiglóticos, que van a traccionar la epiglotis y nos van a mostrar el acceso a la tráquea a través de la faringe y las cuerdas vocales. Y tal como muestra este video de un corte transversal, ¿cierto? Una muestra anatómica, muestra que metiendo el laringoscopio a la vallécula, al hacer tracción, se eleva la epiglotis y se identifica fácilmente la vía aérea. Entonces, una laringoscopía con videolaringoscopio o con otro laringoscopio debe permitir que en caso de que tú tomes la epiglotis, tal como muestra el video, te retires un poco, dejes que caiga la epiglotis, te metes en la vallécula y así el paso del tubo es más sencillo. Este es un error que es habitual de ver, por eso le di un tiempo para mostrarlo y nuevamente vemos que pese a que pensábamos que teníamos la mejor visión, comparativamente esta visión de las cuerdas vocales es aún mayor y de más fácil acceso que en la videolaringoscopía anterior. Si pese a una buena laringoscopía la visualización es parcial, yo puedo usar con mi mano derecha la movilidad de la laringe, de manera de poder mejorar la visualización. Y existen distintos movimientos descritos, en este caso está el tema del burp, ¿cierto? Del back upright. Pero la verdad es que pese a que hay distintos movimientos descritos, tienen sus detalles. Lo clásico de descrito es la maniobra de Selig, que se supone que estaba descrito como una disminución del riesgo de aspiración. Y también el back upright como una recomendación para poder visualizar más fácilmente las cuerdas. Eso realizado por un asistente. Ojo que el back upright sin una buena orientación de parte de quien está haciendo la laringoscopía y el Selig puede terminar siendo no solo inútil, sino que peligroso porque puede disminuir las condiciones de visualización de la laringe. No así un contexto en el cual tienes una laringoscopía que es bimanual, donde tú mismo puedes guiar con movimientos laringeos externos que permitan mejorar la visualización, no con momentos estandarizados como back upright, sino lo que tú necesites para poder tener esa mejor visualización, y esto complementario con la elevación y la movilización de la cabeza, siempre buscando esa visualización completa de cuerdas o Cormack 1. Posterior de la intubación y parálisis, debemos confirmar que el tubo está en posición. Y existen distintas maneras. El video muestra el signo clásico de que se empaña el tubo y posteriormente ocultar que esté simétrico. Pero, ¿qué tan específico es eso? Incluso la radiografía de tórax puede ser tardía y tener hasta un 55% de error en su interpretación. Entonces existe una herramienta que podemos tener disponible que es el ultrasonido. Y así con el ultrasonido podemos mirar si el tubo pasó por la tráquea y posteriormente si tenemos movimiento simétrico de los campos pulmonares. En este caso es una visión del cuello donde vemos que se ve un corte transversal de la tráquea y pasa el tubo y está dentro de la tráquea. ¿Por qué lo sé? Porque cuando lo comparo con esta visualización, que cuando pasa el tubo aparece en otro espacio, ese otro espacio es el esófago, que pasa de ser un espacio virtual, colapsado, a un espacio real, redondeado, porque está el tubo en su interior. Por lo tanto, mirando el cuello, puedo saber que el tubo en este caso entró por esófago. Y posteriormente puedo ir a ver el movimiento de las pleuras. En el lado izquierdo de la pantalla se ven que hay movimiento de las pleuras, movimientos ventilatorios. En cambio, en el lado derecho de la pantalla se ve que esta línea, ¿cierto?, no tiene movimientos pleurales, lo que podría hablarnos o bien, dependiendo de qué lado estamos mirando, que podemos estar en una intubación monobronquial
o de frentón que no estamos en la vía aérea. Y después de que pasamos el tubo, hacemos high five, estamos todos contentos, intubamos, felices. Pero eso es un error habitual, porque lo que no tenemos que olvidar es que después de intubar vienen los cuidados post-intubación. Y aquí vale la pena recordar no solamente la parte del ajuste de ventilador, que vamos a tener una clase al respecto, sino que hay que preocuparse de la hemodinámica del paciente, seguir viendo si requiere este aporte de vasoactivos o no, y la pseudoanalgesia. A nadie le gusta tener un tubo por sus cuerdas porque es doloroso y molesto, y además para poder coordinar esta ventilación con el ventilador mecánico, necesito tener un nivel de anestesia o al menos sedación, y por lo tanto debo tener una sedación que sea ordenada, escalonada, y esto es una propuesta de escalones a cumplir, pero entendemos que durante la pandemia ha habido escasez e incluso quiebre de stock de algunos fármacos, por lo cual tenemos que recordar que existen alternativas, por ejemplo, no solamente el Fentanil es el único opioide que se puede usar como analgésico, sino se puede usar morfina, hidromorfina o ramifentanil, y dentro de las opciones de sedación, no solamente el midazolam, sino otras benzodiazepinas como el lorazepam, propofol como alternativa, ketamina, incluso dexmedetomidina o hasta aquí propuesto fenobarbital. Entonces, para recapitular, en el contexto de la necesidad de hacer una protección de la vía aérea, entendiendo que el paciente está en una insuficiencia respiratoria y su trabajo respiratorio se ha mantenido alto, es importante vestir los elementos de protección personal, incluyendo la mascarilla N95, y aún así, sumado a un escudo facial, los guantes. El paciente idealmente debería estar aislado de los otros. Cuando preoxigenemos a este paciente, hay que tratar que no aerosolice, y por lo tanto puedo usar una cánula nasal de alto flujo o incluso una mascarilla no recirculación, ojalá con una mascarilla quirúrgica encima, y evitar ambucear o ventilar a este paciente mientras sea posible. Si realmente llega a ser necesario ventilar a este paciente, es mejor poner algún dispositivo supraglótico como una máscara laringia, más que solamente hacerlo con la bolsa mascarilla o ambú, de manera de que las partículas se vayan a través del dispositivo supraglótico y no se aerosolicen tanto. La idea es intubar con la secuencia rápida que permite que el paciente esté apneico durante la intubación y sea un procedimiento lo más breve posible. En la misma línea, usar videolaringoscopio para aumentar la distancia del operador al paciente, y tenemos que elegir que la persona que intube sea el más experimentado, de manera de reducir el tiempo de intubación, aumentar el paso del primer intento del tubo. Eh, y alrededor de los que intuban, no debería haber nadie que no sea estrictamente necesario, precisamente porque no queremos aumentar el riesgo de contagio a nuestros pares. Y por lo tanto, cuando uno está parado con el laringoscopio intubando, la verdad es que detrás de ese operador hay todo un equipo que está preparado para los roles que le corresponden, pasar los medicamentos, conectar a ventilador mecánico, eventualmente ser el segundo manipulador de la vía aérea, ser quien pasa los insumos necesarios para intubar, siempre en un trabajo que sea de equipo. Y entonces cierro con este concepto, que la recomendación de esta clase es hacer una secuencia rápida de intubación con los 7P clásicas descritas, pero además con estas particularidades de la pandemia y del riesgo de contagio que debemos considerar para protegernos. Pero también recordar que hay pacientes que están muy graves y que es probable que su situación de oxigenación basal esté tan alterada que sea incluso peligroso pedirles llevarlos a un periodo de apnea. Su riesgo de caer en paro respiratorio sea muy alto. Y ahí, tomando las medidas de precaución con elementos de protección personal y entendiendo que el riesgo de aerosolización podría ser un poco mayor, recordar que para pacientes extremadamente en fallas respiratorias existen otras secuencias como la Delayed Sequence Intubation o secuencia de intubación retardada, en la cual oxigenamos mejor al paciente y mejoramos su saturación usando la ventilación mecánica no invasiva con disociación del paciente con ketamina. ¿Y por qué lo pongo? Porque
la idea no es generar controversia, pero es entender que la recomendación de protección para el recurso humano es muy importante, pero el paciente puede que nos obligue a salir de nuestra zona de confort y ir un paso más allá, incluso a hacer otro tipo de manipulaciones de vía aérea donde exista un riesgo de aerosolización y que tengamos que tomar esos riesgos en pos de cuidar al paciente, pero mientras usemos nuestros elementos de protección personal y mantengamos a la menor cantidad de personas en la zona de intubación con la distancia social necesaria, podemos estar seguros y nosotros mismos, esa ha sido nuestra experiencia. Así que hasta aquí dejo la clase. Vamos a eh, ver cómo vamos a parar el compartir y activamos el micrófono de Paulina para ver si hay alguna pregunta por ahí. Paulina, Aquí estoy. hola, ¿cómo estás? Muy bien. Súper buena la clase. Cuéntame, ¿alguna preguntita por ahí? Sí, hay un montón de preguntas que hemos ido recolectando. Ujú, Ya. démosle. Primero, Cristian Ovalle pregunta, ¿es opción durante la intubación mantener el uso de la SINAF o naricera para disminuir el riesgo de desaturación prematura? Efectivamente, como lo planteé, la oxigenación apneica con cánula nasal de alto flujo es una opción. Existía la descripción de que esto podía aerosolizar más y por lo tanto estaba la duda al principio de la pandemia si es que era recomendable o no hacerlo. Los estudios de cánula nasal de alto flujo en los pacientes vigiles demostraron que en realidad la dispersión de esas partículas no era tan lejos, no era tanta, y aquí estamos hablando además de un paciente que no está haciendo esfuerzo ventilatorio, estamos hablando de un paciente que está apneico, por lo tanto el aire debería entrar, las partículas deberían entrar y no así salir al exterior, por lo tanto aunque existe un riesgo teórico de contagio, si uno mantiene sus elementos de protección personal, lo puede usar y nosotros lo recomendamos. Ah, perfecto. Bueno, Jorge Molina igual, o sea, Jorge Valenzuela Molina también hacía énfasis en el tema de la aerosolización con SINAF, por el tema de la apertura bucal y todo eso. Siguiente pregunta, Francisco Jofré pregunta acerca de secuencia inversa de intubación con bloqueo neuromuscular inicialmente. ¿Cuál es la recomendación de ese tipo de intubación y beneficios comparables con la secuencia de intubación rápida? Ya, hay que tener un ojo. La secuencia inversa, o en realidad probablemente ahí hay un tema de concepto. La secuencia retardada, propiamente tal, es lo que hablé hacia el final, que el paciente lo disociamos antes de bloquearlo. En la secuencia rápida de intubación, la indicación clásica es pasar inductores seguidos inmediatamente de paralíticos, de manera que ambos entren junto al torrente y tengan un efecto inmediato de apnea del paciente. En la secuencia retardada, disociamos primero al paciente, lo cual habitualmente permite lograr una oxigenación y denitrogenación mejor y posteriormente bloqueamos al paciente. Si habla, ahí el error está en que si él habla de pasar primero el bloqueador, la verdad es que si tú pasas el bloqueo neuromuscular, estás en el contexto de que el paciente va a hacer apnea inmediata, y eso sería más parecido a la secuencia rápida de intubación que una retardada. Acá, al revés, lo retardado es retrasar el bloqueo neuromuscular. Y como dije, el tema de retrasar el bloqueador neuromuscular es que, claro, el paciente va a estar menos tiempo en apnea o va a estar más tiempo eventualmente ventilando con el riesgo de aerosolizar, pero si el paciente lo requiere, se puede utilizar siempre con las medidas de protección personal y bueno, nosotros lo hemos utilizado. Ah, perfecto. Bueno, también Jorge Valenzuela pregunta acerca de si no se cuenta con Levofet inicialmente, ¿se podría utilizar adrenalina en una dosis inicial? Sí, muchos de nuestros colegas que trabajan en los dispositivos menos complejos de atención primaria, muchas veces he escuchado que me dicen, oye, yo no tengo droga vasoactiva. Eso no es real porque para poder existir como dispositivo de atención de urgencia, como un SAPU, un servicio de atención primaria de urgencia, tienen un carro de paro y en el carro de paro hay adrenalina.
La adrenalina por sobre la noradrenalina tiene la diferencia que tiene más efecto beta, además de tener efecto alfa, lo que aumentaría en este contexto un poco más el riesgo de arritmias. Pero dado que tenemos que tomar la determinación de que el paciente tenga una buena hemodinamia para partir la intubación, es absolutamente recomendado partir drogas vasoactivas con adrenalina. Una bomba de adrenalina se arma con 8 miligramos de adrenalina en 250 cc de suero glucosado al 5% y uno puede partirla a dosis desde 0,05 gamas por kilo minuto. Si esta conversión de gama kilo minuto ya empieza a parecer un poquito enredada, el mensaje principal es que en este contexto no existe la intoxicación por adrenalina. Lo que existe es un paciente que va a requerir el uso de vasoactivos como la adrenalina para lograr una meta de presión arterial. Entonces, con todo el respeto del mundo, si no me manejo mucho en la dosificación, no me complico, lo que tengo que entender es que necesito una dosis de fármaco para lograr una presión arterial, por ejemplo, una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio antes de la intubación. Y si logro eso, estoy logrando la meta independiente que lo haga con noradrenalina o con adrenalina. Perfecto. Otra pregunta, acerca de la dosis de midazolam en inducción. Son aproximadamente 15 miligramos, preguntan, porque han visto que utilizan 5 miligramos para intubar. A ver, efectivamente existe una dosis por kilo recomendada del midazolam. Entonces también son 0,3 miligramos por kilo. Para una persona que pesa 70 kilos, 0,3 por 70 da 20 miligramos. ¿Cuál es el problema? Si le pasamos 20 miligramos de midazolam en bolo a una persona de los mismos 70 kilos, seguro que vamos a lograr que este paciente se hipotense. Se va a disociar, vamos a lograr el efecto inductivo, pero el paciente va a tener un impacto hemodinámico muy grande. El otro extremo es decir que la dosis de intubar es siempre 5 miligramos. Eso no tiene mucho sentido porque tenemos pacientes de 70 kilos como tenemos pacientes de 120 kilos y por lo tanto una dosis no estandarizada por kilo nunca va a ser una recomendación. Si tengo que optar por la secuencia rápida de intubación y el paciente está hemodinámicamente inestable, mi recomendación es que usemos una dosis que permita que haya inducción, pero no genere el riesgo hemodinámico del paciente. Más vale que el paciente esté un poco más despierto, pero que no le generemos una iatrogenia directa que pueda incluso significar que el paciente haga un paro cardíaco solamente por pasar la dosis recomendada para la inducción, que en este caso podría ser muy alta. Entonces, sin darme más vueltas, ¿5 miligramos para todos? No, depende de los casos, pero entiendo por qué se ha tradicionalizado el uso de los 5 miligramos, entendiendo que la mayoría de las veces es una dosis que se queda corta como inductor, pero genera menos impacto hemodinámico en el paciente. No sé si queda alguna otra respuesta o otra pregunta, Paulina. Yo mismo puedo ver acá, dice, ok. ¿Cuánto antes de la premedicación cuánto antes recomienda la premedicación con lidofenta previo a la inducción? La respuesta son 3 minutos. Si uno tiene el tiempo suficiente, son 3 minutos que además son minutos que se suman a esta preoxigenación de nitrogenación del paciente. Así que eso de todas maneras es un tiempo que te puedes quedar. Y como todos los procedimientos en los cuales a los que estamos realizándolos nos corre la adrenalina, más vale la pena que alguien esté tomando el tiempo porque la percepción del tiempo puede ser que pase más lento o rápido de lo que realmente está pasando. Gonzalo dice que no hay bombas de infusión continua en la APS, eso es correcto, pero existen las bajadas de suero y existen las gotas. Y cada bajada de suero te puede establecer cuál es el volumen de la gota que está cayendo. Y tú puedes tener un conteo de gotas que te hable de un volumen. Si tú, esto no es la idea de complicar la clase, pero si tú tienes 8 miligramos de adrenalina y lo divides
en los 250 cc de suero glucosado al 5, tienes 8000 gamas dividido en 250, lo que quiere decir que cada ml tiene 32 gamas. Si tú sabes cuántas gotas que están pasando son un ml, tú sabes cuántas gamas estás pasando por el periodo de tiempo que estás midiendo. Por lo tanto, la bomba de difusión continua no necesariamente es un requisito absoluto para poder pasarlo. A ver, vamos a buscar a Paulina. Parece que... Un segundito. Paulina. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ahora Sí, sí. ahora sí. Bien. Sí, quedan muchas preguntas, Dale, perdón, dale. estamos en lo que... ya, mire, hay otra pregunta relacionada con si puede clarificar nuevamente los pros y los contras de la maniobra Selig y Burr. Ya. Selig es una maniobra descrita que habla ciegamente de bajar el cartílago yoides de manera de generar una compresión del esófago que es teórica. Esa maniobra se describió previamente a poder tener una correlación de estudio imagenológico. Y lo que finalmente se demostró es que no logras comprimir el esófago, por lo tanto no logras disminuir el riesgo de aspiración, y al hacer una presión externa altera la anatomía, que puede alterar cómo el experimentador que está intubando está visualizando, y por lo tanto alterar las condiciones de intubación. El burp es una buena maniobra, pero estandariza que tú muevas la laringe siempre al back, up, right. Y la verdad es que no todos los seres humanos tienen la misma anatomía, por lo tanto algunos van a requerir que el movimiento sea más hacia atrás, o sea, más back, menos a la derecha, por ejemplo, menos hacia arriba. Entonces, lo que quiere decir es que si tú ciegamente haces siempre el movimiento, puede ser que estés generando peores situaciones de laringoscopía que mejores. Y por eso se recomienda que tú mismo estás con la mano izquierda con el laringoscopio y tienes la mano derecha libre, y la puedes poner tú mismo por delante de la laringe y moverla de manera de tú optimizar la posición en la cual ves mejor las cuerdas. Y un segundo experimentador puede poner su mano donde tú la tienes y tú liberas la mano para tomar el tubo y poder pasarlo. Perfecto. ¿Consejos para el uso de boogie? Bien. Pregunta. El boogie es una herramienta que tiene descripción cuando la visualización de las cuerdas es parcial o no existe visualización de las cuerdas, Cormac 3B o Cormac 4. Dicho eso, nosotros hemos aprendido a darle más usos. ¿Por qué? Porque es más sencillo poder canalizar las cuerdas con una estructura rígida, más delgada, como es el boogie, por sobre el tubo. Pero tenemos que entender que tiene sus indicaciones y son para enhebrar esas situaciones clínicas, no para todas las intubaciones. Mi recomendación es tenerlas siempre en tu plan de intubación, pero no necesariamente toda la intubación hacerlas con boogie. ¿Cuándo recomiendo usar todas las intubaciones con boogie? Como me lo enseñó a mí, mi profesor Oscar Navea, todas las intubaciones en paciente en paro, que es otra clase, pero cuando el paciente en paro están masajeándolo y uno logra visualización de las cuerdas y las cuerdas se están moviendo. Y enhebrar cuerdas en movimiento es difícil, pero con un boogie tú podrías enhebrarlas estando en movimiento y posteriormente puedes pasar el tubo más fácil. Hay otra pregunta respecto a la optimización de hemodinamia previa a la intubación. ¿Cuáles son los objetivos de PAM? Los objetivos de PAM, como dice ahí, marca presión arterial media, pone la pregunta más de 60 y más de 90. Yo te diría que la idea es tenerlo un poquito más alto, porque tú sabes que con tus medidas terapéuticas vas a alterar la adrenergia del paciente, y además va a disminuir el retorno venoso. Por lo tanto, si partes con una presión arterial media límite baja, que es 60, vas a caer a una presión baja, que es menos de 60. Si partes con una presión arterial sistólica mínima baja, que es 90, vas a caer por debajo de 90. Por lo tanto, al menos debería recomendarte que partieras en 65, 70 de PAM y 100 de presión arterial sistólica al menos. Perfecto. Respecto a los pacientes con EPOC,
¿Se recomienda la preoxigenación al 100%? La verdad Pregunta Carolina Velázquez. Sí, la verdad es que aquí el tema súper claro es que tú ya identificaste que ese paciente no anduvo con la terapia previa a la intubación. Y también tú sabes que cuando vayas a ventilarlo tienes que ventilarlo considerando su situación clínica particular, como un retenedor de CO2, por ejemplo. Pero para el procedimiento mismo, que es transitorio, que es la intubación, a ti no te preocupa que el paciente, por ejemplo, haga apnea por hiperoxia y retención de CO2. Te preocupa tener la mayor cantidad de tiempo del paciente en apnea sin desaturar. Por lo tanto, no hay ajustes del aporte de oxígeno en el paciente hipótico, sino que nos vamos a alcanzar la saturación y el aporte de oxígeno más alto que podamos. Ya, otra pregunta. Respecto a los tiempos que se establecen en el plan de intubación de la secuencia de intubación rápida, ¿qué opina acerca de ser estrictos en ese sentido? Me parece que es muy importante los tiempos de planificación, el tiempo de posicionamiento, las actividades que van antes y la premedicación. Pero hay que ser flexible al respecto de los tiempos posteriores a que pasamos la inducción y la parálisis, sobre todo entendiendo que un paciente puede estar dependiendo su vigilia completamente de su adrenergia y con pocas dosis de fármaco inductor dando vuelta, perder toda su conexión con el medio y caer inmediatamente a apnea. Ese tiempo entre que pasaste la inducción y la parálisis hasta que el paciente hace la apnea varía mucho paciente a paciente y por lo tanto no deberíamos estar mirando un reloj, deberíamos estar mirando los movimientos respiratorios del paciente, eventualmente si es que fascicula, como son los efectos que tienen propios los agentes despolarizantes, pero preocuparse del caso en cuestión más que mirar el reloj en esa fase. En las previas, tratar de respetar el reloj lo más posible. Ya, otra pregunta. Respecto al posterior al término de la intubación, ¿cuál es la recomendación de la pseudoanalgesia? ¿Cómo que debe quedar el paciente después de intubarse? Hay dos conceptos importantes que son transversales, porque cualquiera de los médicos y enfermeros y kines, en este caso, que hacen turno en una UPC, saben que el paciente tiene que tener la menor sedación posible que permita un buen acople al ventilador y que mantenga la meta clínica de oxigenación. Dicho eso, Dicho eso, es muy importante entender que cuando yo estoy intubando al paciente en el contexto de urgencia, lo estoy haciendo porque el paciente está en una insuficiencia respiratoria y porque probablemente existe una injuria activa que no se ha controlado. Por lo tanto, en las primeras horas después de la intubación, nuestra meta es que el paciente esté entregado, que descanse, que logre una nueva adaptación a este cambio entre la respiración de presión positiva, de presión negativa a presión positiva, que se estabilice nuevamente su hemodinamia, que se estabilice nuevamente su oxigenación. Y para eso va a requerir un tiempo. Y durante ese tiempo le damos las mejores condiciones posibles. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo al paciente lo más dormido, sedado y entregado posible. Partimos las ventilaciones con aporte de 100% de oxígeno. Partimos la sedación con el escalón que sea necesario para que el paciente esté en coma. Le damos una hora, un par de horas de que se estabilice hemodinámicamente, vuelva a un nuevo equilibrio y activamente empezamos a echar para atrás ese oxígeno de manera de aportar la menor cantidad de FiO2 que permita mantener la meta y esa pseudoanalgesia de manera de poder aportar la menor cantidad de pseudoanalgesia necesaria para un buen acople con el ventilador para, para una buena acción terapéutica que permita que se mantenga fuera de su insuficiencia respiratoria. Pero en el inmediato y en nuestro contexto de urgencia, la recomendación es FIO2 100%, coma con pseudoanalgesia. Perfecto. Última pregunta. Respecto a la administración de los fármacos inductores, ¿alguna particularidad en cada uno? Tengo entendido que la ketamina hay que administrarla más lento. Pregunta Oscar Arias. Sobre la ketamina, una particularidad. Si uno lee sobre la ketamina permite mantener el driving respiratorio, o sea, yo la otorgo
la administro y pese a que sean dosis altas, el paciente se va a mantener ventilando, que es la particularidad que la hace la droga de elección en la secuencia retardada de intubación. Pero eso tiene un pero, y el pero es que si tú la pasas en bolo, esa ketamina llega a un pic plasmático que puede producir el paro respiratorio de igual manera que los otros inductores. Esto más o menos se comparte con todos los inductores, de manera de entender, y no solo de los inductores, también de la premedicación. Los opioides, por ejemplo el fentanil, si yo puedo pasar la dosis de las 3 gamas por kilo que se indican en la premedicación, que en un paciente de 70 kilos son 210 gamas, si la paso en bolo rápido, ese simple bolo rápido puede generar el paro respiratorio que yo no deseo en ese momento de la intubación, porque estoy premedicando, no estoy haciendo la inducción en ese minuto. Por lo tanto, más vale la pena pasarlo como un bolo lento en unos 30 segundos o en un minuto. Y lo mismo pasa con los inductores. Si yo quiero mantener el paciente con driving respiratorio, más vale la pena pasarlo lento. Ahora, en el caso de la secuencia rápida de intubación, a propósito, lo paso en bolo rápido, los inductores, para lograr que el paciente se duerma lo antes posible y seguido una dosis inmediata de los paralíticos para que entren rápidamente en circulación y el paciente quede en apnea con, eh, con anestesia sin conexión con el medio que me permita hacer la laringoscopía. Perfecto. Otra pregunta. En cuanto a los sedantes, ¿hay preferencias para evitar el delirio? Bueno, Imagino que en el contexto no de intubación propiamente tal. el delirium de estos pacientes se presenta en el contexto de las extubación o weaning. La verdad es que yo soy muy respetuoso de las tareas que uno tiene, en las cuales uno se mete y en las que no. Me parece que el lugar ideal para hacer la desconexión de la ventilación mecánica de un paciente es y va a ser siempre una unidad de cuidado intensivo. Dicho eso, lo hacemos muchas veces en la urgencia por necesidad y por falta de cama. Ahora, en ese contexto hay todo un trabajo de weaning que hay que hacer. Hay que pasar al paciente a una presión, a un periodo de presión de soporte inicialmente y poder ver que el paciente sea capaz de ventilar por sí mismo. Hay que cuestionarse si la causa por la cual lo intubé se ha resuelto y por lo tanto está en condiciones de extubarse y tenemos que cortar las drogas de manera controlada para que no sea un golpe que genere que el paciente se nos desoriente y ante eso se pueden usar antipsicóticos como Aldol, pero también hay medicamentos como el dexmedetomidina que sirve para que el paciente tenga un mejor despertar. Perfecto. Última pregunta. En contexto COVID, si por algún motivo es necesario utilizar la bolsa de resucitación manual o AMBU, ¿utilizan filtros bacterianos viral entre la mascarilla y la bolsa? ¿Alguna experiencia en el tema? Cuéntales tú, pues, Paulina. Bueno, esto sí se utiliza en todo el contexto COVID, se ha utilizado de manera habitual la utilización de los filtros bacterianos virales en la bolsa de resucitación. De hecho, los tenemos todos ya establecidos por si sucede alguna eventualidad. No solo eso, hay algunas recomendaciones en coronavirus que no quise nombrarla porque si uno hace la laringoscopía y va a pasar el tubo sin usar un buggy o una guía, uno podría pasar ese tubo clampeado de manera de evitar el flujo de aire a través del tubo hacia el exterior. La verdad es que no quise nombrarlo porque la gran mayoría de las intubaciones que estamos haciendo con videolaringo son ayudadas de un conductor y con conductor clampear no se vuelve posible. Nuevamente va a depender caso a caso y es parte de la planificación. Y eso es algo que hay que entender que la idea es disminuir el riesgo de aerosolización y verlo caso a caso. Por supuesto, el uso de los filtros es una indicación que tenemos que mantener y que hemos hecho hasta ahora. De la misma manera, dejar el ventilador preparado, listo, de manera de conectarlo y una vez que está conectado, iniciar la ventilación, de manera de que el ventilador no empiece a iniciar antes y genere una nube de aire con eventualmente con coronavirus. Les recuerdo que vamos a tener una clase de la parte ventilatoria y por eso lo dejé hasta la intubación propiamente tal.
Perfecto. Creo que esas son las principales preguntas que fueron saliendo. Una última. A ver, Eh, Intubación vigil. ¿En qué contexto se utiliza? la intubación vigil, la intubación vigil es una situación clínica que se escapa un poquito del contexto del coronavirus. Particularmente, uno pretendería que el paciente se mantenga ventilando en toda situación en la cual una pausa, una apnea le pudiese generar un daño mayor. Por ejemplo, los pacientes altamente acidóticos, por ejemplo, la idea es que se mantengan ventilando hasta el último momento y tratar que se bloqueen, que no logren generar un tiempo de apnea muy prolongado. Otros pacientes que podríamos intubar vigiles, por ejemplo, es un paciente que hemodinámicamente y respiratoriamente esté súper bien, pero tenga una alteración anatómica de la vía aérea, tenga riesgo de perder la vía aérea, por ejemplo, porque se fracturó la mandíbula. Entonces, a lo mejor puede cooperar, puede ventilar y hay que intubarlo, pero no es necesario hacerlo pasar por ese periodo de apnea en el cual el paciente pudiese caer al paro respiratorio. Y por lo tanto, lo mantenemos despierto y lo intubamos. Ahora, eso implica la necesidad de anestesiar la orofaringe, y eso se puede hacer con lidocaína en spray, gárgaras de lidocaína, inyección de lidocaína dirigidamente a la tráquea, más algún grado de disociación del paciente, por ejemplo, dosis baja de ketamina o incluso dosis baja de propofol, y posteriormente la laringoscopía propiamente tal, siempre vinculado a algún fármaco que seque la salivación, de manera de que puedas hacer una laringoscopía mejor, y ahí se recomienda, por ejemplo, el uso de escopolamina, y con el paciente que se mantenga vigil, con los ojos abiertos, digamos, conectado con el medio, solamente un poquito sedado, sin sentir su orofaringe, puedes intubar. Creo que se aleja bastante de las recomendaciones de intubación en el contexto de coronavirus. El paciente con coronavirus que estamos intubando es el que tiene insuficiencia respiratoria, y ahí o hacemos intubación de secuencia rápida o es tan grave la insuficiencia respiratoria que nos tenemos que ir a una intubación con una secuencia retardada para poder mejorar esas situaciones de preoxigenación y de notigenación previa. La vigil la dejaría fuera. Lo que no podemos dejar fuera es que si el paciente está preparo o está cayendo en el paro, quizás vamos a tener que intubar sin drogas, como hacer una intubación crash, y de frentón en paro también se hace sin drogas, y bueno, ese es otro contexto. Pero la vigil la dejaría un poquito fuera en contexto de pandemia. Bien, eh, si no hay más preguntas, agradecer a todos los que se conectaron a la charla. La verdad es que para nosotros sigue siendo una experiencia muy, muy buena, muy dinámica esto de poder hacer nuestro curso de manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en COVID. Somos el equipo de la urgencia adulto del Hospital Félix Bulnes y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, Paulina, por haberme acompañado, y a todos ustedes, hasta la próxima.